Bueno, nuevamente bienvenidos a todos, muchísimas gracias por conectarse en nombre de la Fundación Sala Mendoza, su presidenta Luisa Mariana Pulido, su directora Patricia Velasco, quien también está conectada aquí con nosotros ahorita, y por supuesto el Archivo Fotografía Urbana, en nombre de sus directores, Germán Cifontes, Diana López. Gracias por unirse a la Cátedra para el Estudio de la Imagen Fotográfica, una iniciativa que hemos venido desarrollando durante los últimos meses con el objetivo de generar actividades educativas sobre la fotografía con grandes profesionales en el área, como lo es José Antonio Navarrete. Estamos muy contentos de poder contar con su presencia en esta sesión de hoy. Voy a leerles brevemente su currículum de, como dice, los últimos 3 años nada más, para no extendernos mucho. José Antonio Navarrete es curador, crítico e investigador de fotografía, con una amplia trayectoria internacional. En los últimos años ha estado a cargo de la curaduría de la muestra Remaking Miami, Josefina Tarafa's Photographs of the 1970s, presentada en la Cuban Legacy Gallery del Miami-Dade College, esto fue en el 2020, y la recientemente inaugurada exposición en Sao Paulo, y el libro también, Cineclub Bandeirante, Itinerarios Globales, Estéticas en Transformación. También ha publicado en los últimos años ensayos de su autoría en los libros Estudios Críticos sobre Fotografía Cubana y el libro Alejandro C. del Conte, Memorias de un Soñador. Además, desarrolla de manera permanente el programa curatorial de Art Media Gallery en Miami. Bueno, hoy el profesor José Antonio Navarrete está presentando el Archivo Discursivo de la Fotografía, una masterclass donde abordaremos diversos conceptos, teorías, reflexiones, que han desarrollado una lectura cultural de la fotografía como dispositivo y como archivo. El profesor va a preferir que en caso de que tengan alguna intervención, alguna pregunta, las guardemos para el final, para poder entablar un diálogo una vez él culmine su intervención. En caso de que prefieran dejarlo por el chat, también es posible que lo hagan y nosotros nos encargamos de leérselas una vez termine su ponencia. Como les comentábamos al inicio, vamos a agradecer que mantengan sus micrófonos apagados para prever que no haya ningún tipo de feedback, ruidos, y podamos todos escuchar la clase del profesor Navarrete. Nuevamente muy agradecidos con su presencia, profesor, y sin más, pues le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias al Archivo Fotografía Urbana por esta invitación, así como a la Sala Mendoza por permitirme participar en este ciclo de conferencias sobre, o este ciclo de clases sobre la fotografía. A mí en particular me ha interesado abordar para este ciclo una particular problemática. Esta problemática es el archivo discursivo de la fotografía. No vamos a hablar sobre todo el archivo, en tanto acervo de formaciones discursivas que de una u otra manera informan el presente. Vamos a hablar solamente sobre un momento, una etapa de ese archivo, los orígenes de ese archivo discursivo de la fotografía. Yo creo que para comenzar, quisiera presentarles algunas imágenes que son muy contemporáneas, porque creo que ellas pueden ser muy inspiradoras para introducirnos en la problemática del archivo discursivo de la fotografía. Especialmente me disculpan, no sé si ya estamos viendo. Sí, Creo que podemos ver su pantalla, profe. Empezamos un poco avanzados. Ok. El archivo discursivo de la fotografía. Estas son fotos muy recientes. ¿Se está viendo bien? Sí, perfecto. Sí, Okay, se ve estas bien. son fotos muy recientes.
son fotos que han sido tomadas días pasados en la invasión rusa a Ucrania por Marcus Jan, un fotógrafo de Los Angeles Times. Este fotógrafo ha estado en el centro de los acontecimientos fotografiando la invasión rusa-Ucrania y en particular ha desplegado un de extraordinario reportaje que recoge, recopila una visión de la guerra desde cómo la sufre la población. Aquí ustedes pueden ver, estas son fotos que son tomadas a principios del mes pasado, hasta mediados del mes pasado, casi todas se refieren a Irpin, en las inmediaciones de Kiev. Y como ustedes están observando, tenemos a los residentes de la población, cuáles son sus reacciones, cuáles son sus circunstancias de vida en el marco de la guerra. Las situaciones son tan diversas como pueden haber visto señor que está anciano, que está tratando de, digamos, recuperar su vivienda, de limpiarla de los destrozos causados por los bombardeos, a esta imagen de una mujer que rompe en lágrimas cuando está en la toma, está tomando un tren para la evacuación fuera de la ciudad de Irpin. O aquí los bomberos que están investigando el bombardeo exacto sobre un edificio de apartamentos en Obolo, uno de los vecindarios de Irpin. Un puente destrozado por los intervencionistas rusos que tiene que ver con pues, intentando evitar que las tropas Quedaste congelado. A ver, vete. Sí, parece que se le cayó momentáneamente al profesor la conexión. ¿Nos escucha, profe? Aquí tenemos también una mujer en una bicicleta en un vecindario que ha sido bombardeado. Sí, perdón. Se le cayó la conexión momentáneamente y ya no estamos viendo su pantalla, entonces vamos a pedirle que la comparta nuevamente para poder ponernos al día. Perfecto, discúlpenme. No pasa nada. Desde aquí. ¿No la están viendo en este momento? Todavía no. Entonces vamos a compartirla de nuevo. École. Ok, ahora sí. Ok, vamos a ver. Chévere. ¿Esta la vieron? ¿Esta foto? No. Ninguna de estas. Esa sí. Ok, una mujer rompe en llanto cuando está en una estación para tomar un tren de evacuación de la ciudad de Irpin. Los bomberos investigando un puente que ha sido destrozado para evitar que las tropas ucranianas puedan pasar. Un edificio residencial, una residencia destruida en
también en Kiev. Una mujer en su bicicleta en un vecindario que ha sido bombardeado por las fuerzas rusas. También en Irpin, los soldados ucranianos fumando un momento, digamos, de relativo relax en la ciudad de Irpin. Es decir, esto es sin duda una documentación de guerra en el estilo en que durante los últimos años ha sido concebida la documentación de la guerra o el estilo de documentación de guerra que se ha extendido. Estamos sin duda en un país invadido que además el fotógrafo está viendo la invasión desde la óptica de cómo esta incide en el ciudadano común. Inmediatamente estas imágenes, que sin duda son imágenes con mucha fuerza dramática, estas imágenes nos compelen, estas imágenes nos motivan, ¿no? Incluso pueden hasta emocionarnos. Digamos que nuestra aprehensión contemporánea hacia la fotografía puede por momentos desaparecer. Más bien surgen sentimientos de identificación con las situaciones que están siendo representadas en estas fotografías. Creo que justamente este es un buen punto de partida para comenzar a hablar del tema que nos ocupa, el archivo discursivo de la fotografía. Ustedes saben que la fotografía, y voy a salir un momento de acá, el archivo discursivo de la fotografía empieza, o la fotografía, perdón, se presenta al público en el año 1839. Año 1839. Ustedes saben además que este es un invento, el invento del daguerrotipo específicamente, uno de los dos inventos iniciales de la fotografía, que el gobierno francés lo compra por considerarlo de alto interés para la humanidad y le concede al hijo de Niepce y a Daguerre una suerte de pensión vitalicia para digamos, compensar el no pago de derechos de patente por el invento. Año 1839, agosto de 1839, es presentada la ley sobre el daguerrotipo como un invento que se pone a disposición de todos sin patente. E inmediatamente, bueno, viene lo que se ha llamado la fiebre del daguerrotipo, la cantidad de gente que está comprando, sobre todo, por supuesto, de clase media y alta, comprando la máquina y empezando a operar con el instrumento. Muy poco después, en 1841, es que es la fecha como oficial de presentación del calotipo, que es un invento inglés de William Henry Fox Talbot, que presenta la fotografía o que es una invención con negativo en papel, digamos que es el primer procedimiento que permite la reproducción del negativo, ya que el daguerrotipo era una sola impresión sobre una lámina de metal. Y digamos, tenemos aquí los dos primeros inventos, daguerrotipo y calotipo, que perdura como la práctica del negativo sobre el papel durante años, hasta los años 50 del siglo XIX, como los dos inventos que dan nacimiento a la fotografía y a dos formas distintas de producción de la fotografía. Pero lo más interesante de todo esto y lo que nos interesa a nosotros para el día de hoy, visto con las imágenes o en relación con las imágenes que vimos anteriormente y con las que vamos a ver después, es que, por supuesto, la presentación del invento necesita de una serie de conceptos que lo acompañen para justificar su carácter de bien público. Esta presentación que hace en el Congreso, en el Parlamento francés, François Arago, que es el
diputado que está encargado de presentar la ley, esta presentación desarrolla o presenta las primeras, digamos, las primeras adjetivaciones que van a empezar a formar parte del archivo discursivo de la fotografía. Yo les voy a leer un fragmento, me permito tomar aquí un fragmento de Aragó que puede muy bien, digamos, ilustrar qué estamos hablando cuando hablamos del archivo discursivo de la fotografía. Dijo Aragó en su informe: en la inspección de varios de los cuadros que pasaron bajo vuestros ojos, porque por supuesto el informe que se presenta está acompañado de un conjunto de daguerrotipos tomados por Daguerre. En la inspección de varios de los cuadros que pasaron bajo vuestros ojos, cada uno pensaría en el inmenso partido que se hubiera sacado durante la expedición a Egipto de un medio de reproducción tan exacto y tan rápido. A cada uno llegaría esta reflexión, que si la fotografía hubiese sido conocida en 1798, fecha de la expedición francesa a Egipto, tendríamos hoy imágenes fieles de numerosos cuadros emblemáticos, firmados por siempre al mundo científico por la codicia de los árabes y el vandalismo de ciertos viajeros. Llamo la atención sobre dos términos: un medio de reproducción tan exacto y tan rápido. Estos son dos de las ideas que empiezan a nutrir el archivo discursivo de la fotografía. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las cualidades del nuevo medio? En su condición de ser un medio exacto, quiere decir que reproduce con exactitud lo que registra. Y un segundo concepto, rápido, es decir, que lo hace con suma velocidad. Esta idea de la velocidad en la toma es una idea que apasiona en estos primeros momentos de la fotografía. Por eso es que Aragó vuelve sobre esta idea otra vez cuando dice: esos vestigios, está hablando de la expedición Oriente, esos vestigios en que los sabios o los artistas agregados al armado Oriente, tan afanosos y tan célebres, no pudieron, sin engañarse con ello extrañamente, encontrar la sombra de un vituperio, transportarán sin duda los pensamientos hacia los trabajos que se ejecutan hoy en nuestro propio país bajo el control de la Comisión de Monumentos Históricos. De un golpe de vista, cada uno percibirá entonces el inmenso papel que los procedimientos fotográficos están destinados a jugar en esta gran empresa nacional. Francia estaba para el momento haciendo un inventario del patrimonio histórico del país. Cada uno comprenderá también que los nuevos procedimientos se distinguirán por la economía, género de mérito que, para decirlo de pasada, marcha raramente en las artes con la perfección de los productos. Economía. Pero economía no se trata solo de economía desde el punto de vista del costo. Es economía en un sentido mucho más abarcador. Es la economía de la representación, la economía en el proceso de representación, porque economiza tiempo. Y no solo va a economizar tiempo, sino que también, por supuesto, va a economizar mucho desde otros puntos de vista, de costos también, por supuesto, en la misma medida en que se va a poder hacer en una lámina lo que se tenía que hacer por otros medios, es decir, por medio del dibujo, por medio de la pintura, sobre todo por medio del dibujo, como se hacía en esas expediciones. Por lo tanto, ya Aragó define tres conceptos o define tres cualidades para el naciente invento de la fotografía. Exactitud, es decir, reproduce con exactitud
lo que registra. Rapidez lo hace de una manera muy rápida. Claro, rapidez en aquel momento podían ser unos cuantos minutos, pero unos pocos minutos para dar un resultado de un nivel tan exacto era sin duda una gran rapidez. Y economía en varios aspectos, en particular justamente por lo poco, por la rapidez con que se hacía y por los relativos bajos costos que implicaba, ya que había, bueno, no sé, con los otros procedimientos, por supuesto, había que considerar hasta la reproducción de la vida, de quién tomaba, de quién hacía el dibujo, el costo de tiempo, el costo de recursos, el costo de vida. A continuación, volver sobre nuestra presentación. Justamente año 79, año 39, perdón. Aragón está presentando el daguerrotipo y tenemos aquí, yo voy a hacer una pregunta, ¿quién me la puede contestar? Ustedes están viéndolo con la imagen con una nota arriba. ¿Aló? Sí, sí se ve la nota, se ve como un cuadradito ahí encima sí, en todas las imágenes. Pero tú Bueno, un momento la quitaste. no, aquí no es. Déjame ver cómo la quito. Listo. Bueno, ¿se quitó ya? Se quitó, Sí, sí. muy bien, perfecto. Ok. Bueno, les decía, este es el libro, año 1839, en el que se dan los detalles del procedimiento, incluso la historia del procedimiento elaborado por Daguerre, que es Louis-Germain de Daguerre, es uno de los dos inventores del procedimiento y al fin y al cabo el que está vivo para el momento y el que se lleva a la gloria momentánea. Por lo tanto, aquí tenemos acá el primer libro que documenta, uno de los primeros libros que documenta y describe los procedimientos del daguerrotipo. Pero llamo la atención algo está pasando. ¿Aló? ¿Le escuchamos, profe? ¿Me están escuchando? Ok. Sí. Es que no me está pasando ahora la... Ya se volvió a quitar. Está como frisado. Perdónenme. Bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Les decía que este libro este libro que procedida en el año 1879 es uno de los primeros libros que explica el procedimiento y además podemos ver aquí dos de las láminas que presuntamente acompañaron, de eso no hay ninguna constancia concreta, dos de las láminas que acompañan algo está pasando, perdónenme. No, no puede pasar la lámina, es el problema, ¿no? Oh, exacto. Vamos a tratar de darle escape. Sí, ya lo hice, pero no me sale nada. No se va. Está congelada la pantalla, es lo que pasa. Está congelada. Sí. Ok.
También puede probar dejar de compartir pantalla en el botón rojo y hacerlo nuevamente a ver si eso lo Porque refresca. no me está funcionando tampoco no me está funcionando el mouse. A ver. Ujú. No me está funcionando el mouse arriba. Dándole a escape en el teclado tampoco puede, ¿no? No. Vamos a ver si yo logro... A ver, Es como si hubiera frisado la comunicación, pero el equipo. Pero ya, ok. ya está bien aquí. Vamos a ver. Sí, ya le quité Ok. para compartir pantalla a Pero ver tú me si... vas a ayudar. Perfecto. Ujú. Esto es uno de los daguerrotipos de Daguerre, año 1837. Una naturaleza muerta en su estudio. Claro, estos son los daguerrotipos sobre los cuales Arago construye su idea de que el daguerrotipo es exacto, rápido y representa una gran economía. Profe, debe colocar a compartir pantalla nuevamente para que veamos. Ok, Ujú. perfecto. ¿Ya Exacto. están viendo? Ahora sí. Se ve Eh, bien, ¿Se ve bien? se ve muy bien. Ok, perfecto. Entonces, el daguerrotipo de Daguerre, Naturaleza Muerta en su estudio, decía eh, que es uno de esos, presuntamente uno de esos daguerrotipos que usó Arago. No hay constancia de cuáles fueron exactamente los que utilizó Arago en su fundamentación y presentó. Este es un daguerrotipo atribuido de su origen a Daguerre que se preserva en la Sociedad Francesa de Fotografía, año 1837. Son estos daguerrotipos iniciales. Fíjate que todavía ni siquiera está, para el momento de su producción, todavía está anunciado públicamente el invento, que es una cosa que sucede en el 39. Es decir, son aquellos daguerrotipos sobre los cuales Arago construye sus ideas de exactitud, rapidez y economía en la representación cuando habla en el proceso de producción de imágenes, cuando habla del daguerrotipo. Porque sin duda, por más que esto pueda haberse demorado alrededor de 8 minutos, según las condiciones técnicas iniciales de la fotografía, eso significaba nada para el grado de reproducción meticulosa que la imagen podía presentar. Incluso, claro que la imagen dejaba de presentar cosas. Aquí ustedes ven las sombras en el bulevar o en la calle de los posibles carruajes, etcétera. Solamente se ve una figura a la izquierda de un hombre que está lustrándose los zapatos, y hay como alrededor de una mesa o un banco público, dos hombres, parece ser una mesa en el exterior de un lugar, dos hombres, pero que parece que estuvieron en posición suficientemente estable como para que quedaran registrados, no así el posible movimiento de la calle. No obstante, no obstante la idea de rapidez y la idea de exactitud funciona perfectamente para estas imágenes, así como la idea de economía, con relación a lo que había pasado, cómo eran los procesos de producción de imágenes precedentes. El otro gran documento que hay sobre estos primeros años de la fotografía es
este libro, The Pencil of Nature, que es sin duda uno de los primeros photobooks. William Henry Fox Talbot, el productor del calotipo, el inventor del calotipo, ilustra este libro. Todos estos libros, o sea, este libro ustedes lo pueden bajar de la web si lo quieren. Hay en este libro un introductory remarks en el cual es muy interesante tenerlo en consideración sobre cómo se va gestando las ideas sobre la fotografía. Y me voy a permitir algunas generalizaciones después de comentar esto. Dice Fox Talbot en este introductory remarks: The little work, perdón, el pequeño trabajo que presentamos ahora al público es el primer intento de publicar una serie de láminas o imágenes completamente ejecutadas con el nuevo arte del dibujo fotogénico, sin ninguna ayuda del lápiz del artista. El término fotografía, este es año 1844, es ahora bien conocido, o es ahora tan conocido que una explicación sobre él parecería superflua. No obstante, como algunas personas todavía no están familiarizadas con este arte, incluso por su nombre, y el descubrimiento de la fotografía es aún muy reciente, pueden desplegarse algunas palabras como generar explicación sobre esta. Sería suficiente decir, y no voy a hablar mucho más, o no voy a citar mucho más, que las láminas de este trabajo han sido obtenidas por la mera acción de la luz sobre un papel sensible. Ellas han sido formadas o descritas por medios ópticos y químicos únicamente y sin ninguna ayuda ni ningún otro recurso del arte del dibujo. Es necesario además decir que ellas difieren completamente de esas láminas de otros, de ese tipo de láminas de otros libros, de otras publicaciones, etcétera, cuya existencia está unida a los escalones. Ellas han sido impresas por la mano de la naturaleza y cuanto ellas tienen de delicadeza y determinación de ejecución descansa principalmente sobre nuestro conocimiento de las leyes de la naturaleza. Recuerde que este libro se llama The Pencil of Nature, y en este libro The Pencil of Nature que ya se usa el término fotografía, un término que había sido usado en el año 1839, pero que se sigue usando junto con otros términos. Talbot está especificando una cualidad de la fotografía específica, una cualidad de la fotografía concreta, que es su condición de ser un dibujo, una representación hecha por la luz, con procedimientos físico-químicos, conseguida con procedimientos físico-químicos, y además creo que quizás se está introduciendo uno de los argumentos que más contribuyeron a interpretaciones inadecuadas sobre la condición de la fotografía. Sus productos son hechos solamente por la mano de la naturaleza. Es decir, es un medio técnico, mecánico, y sobre esa condición descansa lo que la fotografía puede dar. Esto ha sido uno de los grandes argumentos que han negado la posibilidad de la artisticidad de la fotografía, la posibilidad de la individualización en la fotografía, la posibilidad de la creación de discursividades individuales en la fotografía.
Esto es sin duda, es decir, en su intento de legitimar el nuevo medio y de legitimar su condición de productor de imágenes por medios físicos y químicos, Talbot a su vez introduce una idea que va a grabar negativamente a la fotografía, que va a ser un peso negativo para la historia de la fotografía posterior. La idea de que la fotografía está hecha sin auxilio humano, está dependiendo de, o es la mano de la naturaleza, esa idea de la mano de la naturaleza, esa idea de que al fin y al cabo solo es la química y la mecánica la que intervienen o la que hacen posible la imagen fotográfica, es como decía, una idea que va a influir negativamente en la fotografía. Este libro de Talbot, entre otras, es decir, Talbot presenta una colección de fotos que sin duda son algunas de las más hermosas fotografías de los orígenes de la fotografía, y hace una breve argumentación de cada uno de ellos. Es decir, al fin y al cabo, hablamos que tenemos en este libro a un libro que desarrolla toda una retórica discursiva, es decir, que construye una discursividad sobre la fotografía y que, aparte de introducir conceptos que van a ser o ideas que van a ser muy provechosas para entender la fotografía como un nuevo medio de representación, a su vez introduce consideraciones que van a gravitar negativamente sobre la imagen y sobre la futura consideración o estimación de la fotografía. Dicho de otro modo, entre 1839 y 1844, nosotros tenemos aquí productos discursivos que de una u otra manera están intentando crear o están desarrollando una reflexión sobre la fotografía, están tratando de definir la fotografía y las peculiaridades de sus aportes. Llamo la atención sobre lo siguiente. Seguimos con las fotos de Talbot. Ahora, los años 40 y sobre todo la segunda mitad de los años 40 significaron, del siglo XIX, significaron un impulso a la práctica artística de la fotografía. Y en el año 1851, 9 de febrero, sale el primer número de esta revista, La Lumière, una revista editada en Francia por la llamada Sociedad Heliográfica que se había fundado ese mismo año. La Sociedad Heliográfica, Helio, luz también, fotografía. Yo quiero llamar la atención sobre algo. En la primera década de la fotografía resulta muy difícil encontrarle el nombre adecuado a los productos de la cámara. A veces son llamados dibujos fotogénicos, llamados fotografías. Es decir, no hay digamos, no hay palabras, no hay una sola palabra, no hay un concepto que permita identificar y denominar esos productos. Peor todavía resulta cómo ubicar la fotografía como un producto en el sistema de la cultura. Causa mucha confusión la fotografía. Ya lo habíamos visto incluso en las ideas del propio Talbot. ¿Qué cosa es la fotografía? Es decir, ¿es algo que es solamente producido por la naturaleza sin intervención humana? ¿O qué cosa es? ¿Algo que solamente nos permite llegar a obtener productos rápidos, productos visuales rápidos, exactos, etcétera, por procedimientos físico-químicos, pero en los cuales puede ser
absolutamente anonimizada la personalidad o la presencia del productor de la imagen. Lo importante es que, aunque ya desde el primer momento ya hay gente que empieza a tratar de producir fotografía desde una perspectiva autorial, a finales de los años 40 esto se hace cada vez más evidente, y La Lumière es en Francia esta publicación que se va a dedicar a discutir y a reflexionar sobre los usos de las imágenes, y se va a hacer eco de los distintos usos de las imágenes. Llamo la atención sobre lo siguiente: si son escasas las publicaciones en los años 40 sobre fotografía, a partir de los años 50 hay una profusión de revistas sobre fotografía en Inglaterra o Reino Unido, en Estados Unidos y en Francia. Algunas son más importantes que otras, pero lo que quiero decir es que en los años 50 del siglo XIX se internacionalizó, por lo menos en el marco del Occidente Centro, el proceso de reflexión sobre la fotografía, es decir, la producción de discursividad sobre el nuevo medio. Y en particular La Lumière es un periódico fundamental en este proceso de crear discurso, y además es un periódico o un semanario, para decirlo con más precisión, que en el cual va a tener un papel significativo la difusión de pensamientos sobre la fotografía. Yo me voy a referir los años, estoy hablando de los años 50, repito, son años en los cuales hay una gran profusión de pensamiento sobre la fotografía. Son años, es una época de pioneros, son años en los cuales es posible, se da la posibilidad de pensar en muy distintas direcciones, tratando de definir el nuevo medio y los productos del nuevo medio y el significado de esos productos, etc. En particular voy a hablar en La Lumière de uno de los periodistas y críticos franceses de mediados del siglo XIX que mayor atención brindó a la fotografía, y ese no fue Baudelaire, ese fue Francis Way. Francis Way. Voy a llamar la atención sobre este señor, Francis Way, porque Francis Way, a ver, lo tengo por acá, si tengo todos los papeles estudiándome. Francis Way publicó en el año mismo 1851 dos artículos fundamentales para la configuración de los fundamentos del archivo discursivo de la fotografía. Es decir, ese archivo se está formando. La fundación de ese archivo transcurre fundamentalmente entre los años 1839 y 1860 aproximadamente. Esos años de fundación del archivo es que se desarrollan los conceptos a partir de los cuales nosotros vamos a lidiar prácticamente hasta el presente. No quiere decir, por supuesto, y ustedes, la mayor parte de ustedes, fotógrafos y estudiosos de la fotografía, lo saben perfectamente, que no se haya seguido produciendo este archivo discursivo, para decirlo como decía Foucault, está justamente son esos discursos que están justamente en el borde de nuestro tiempo, ahí informando los modos en que nosotros pensamos en nuestro tiempo. Al fin y al cabo están allí, y nuestros modos de pensar sin duda se relacionan con ese archivo, ya sea para negar
partes de él, porque un archivo siempre, un archivo como depositorio de discursos siempre es un depositorio que está construido sobre contradicciones, discursividades en movimiento, en contradicción, en afinidad, etcétera. Y al fin y al cabo, todavía nuestros pensamientos sobre la fotografía, por supuesto, como no puede ser de otra manera, se relacionan con ese archivo y de alguna manera tienen que ver con los conceptos que fueron, digamos, depositándose en ese archivo discursivo. Vuelvo a Francis Wade, que es un personaje que me interesa muchísimo. Francis Wade publica dos textos en el mismo año de 1851 en esta revista La Louvière. Estos dos textos, les digo inmediatamente el título de ellos. Son de la influencia de la heliografía. Léase fotografía sobre papel, heliopapel, grafía, digamos, inscripción, dibujo, sobre las bellas artes y del naturalismo en el arte, de su principio y de sus consecuencias. Decía que son dos textos fundamentales en el proceso de constitución del archivo discursivo de la fotografía. ¿Por qué? Porque en estos textos hay un vuelco, un cambio radical en la manera de pensar la fotografía y se introducen algunas ideas que, como decimos, han tenido un éxito tan grande que llegan hasta hoy. Entre esas ideas, Francis Wade introduce la idea de que la fotografía es un lenguaje versátil, con muchas posibilidades. Decir que es un lenguaje versátil, con muchas posibilidades de representación, implica necesariamente el reconocimiento de que los productos pueden diferir tanto unos de otros, que eso da paso a la idea de la individualidad del productor. Es decir, de que detrás de los productos hay un productor que puede manifestar su individualidad, es como él le llama, hoy lo diríamos de otra manera, su individualidad a través de las tomas que hace. Pero además, Wade introduce también o pone en discusión también el concepto de verdad. Esto es muy importante, el concepto de verdad en la fotografía, porque ese es un concepto con el cual hemos venido lidiando hasta el día de hoy. Hay problemas con el audio. ¿No? Sí, creo que se le cortó la señal, vamos a ver. Sí, creo que es problema de allá. Sí, se desconectó, vamos a esperar un segundito a ver si logra reconectarse entonces. Dale. ¿Están viendo ya la pantalla bien? Sí, vemos la pantalla bien, Sí. perfecto. Sí. Y estabas hablando del concepto de la verdad en la fotografía. Quedaste Ok, más o menos exacto, ahí. perfecto. Okay. No sé por qué aquí no me da el got it.
Tú puedes, por favor, Cecilia, tú puedes, por favor, darle porque no puedo salir está frisado. ¿Me escuchas, Sí. Cecilia? Sí, lo escucho. Voy a entonces a quitarle el compartir pantalla y lo va a tener que hacer nuevamente, ¿ok? Perfecto. Ok. Entonces, nuevamente lo podría hacer. Puede compartir pantalla. Ok, ya vemos su pantalla. Ya se ve la pantalla, lo que va a hacer falta Correcto. ¿Pero la ven completa o la ven parcial? Ya. Ahorita sí la vemos completa. Ok, yo les hablaba de la Lumière porque es la revista que, digamos, que tiene una contribución decisiva en la reflexión sobre el surgimiento de una práctica artística en relación con la fotografía, y eso quiere decir que, por lo tanto, en la construcción de la fundación del archivo discursivo de la fotografía, o en la fundación del archivo, en la construcción de en ese primer momento del archivo, de ese primer momento del archivo discursivo de la fotografía. Quiero llamar la atención sobre algo. La idea del lenguaje para la fotografía, la idea de versatilidad de representaciones, la idea de individualidad en la producción, la idea de incluso interpretación individual de las posibilidades que el medio brinda, la idea de la verdad. Esas ideas no pueden ser posibles sin una práctica artística que justifique el despliegue de conceptos relacionados con esa práctica. Es decir, desde la consideración de la fotografía como un aparato representacional y hasta ahí era bastante difícil, concibiendo la fotografía como una posibilidad de medio de reproducción con aplicación a diversos campos, perfecto, pero sin hacer o sin comprender la participación del individuo en la producción de imagen, era imposible desarrollar ciertas ideas que han estado en la base de la fotografía, porque a la práctica artística es la que le interesa la individualidad, la interpretación, el asunto de la versatilidad de representación, etcétera. Estas no son preocupaciones de otras prácticas. Fundamentalmente, hablo de los orígenes, fundamentalmente esas otras prácticas les basta con la peculiaridad, la característica de la fotografía como medio que replica con exactitud lo que tiene delante, replica en detalle lo que tiene delante, que le permite incluso al fotógrafo descubrir cosas que no había visto al momento de hacer la toma. Esas son cosas suficientes, esas son cualidades suficientes de la fotografía para los ciertos usos de la fotografía. Es decir, cuando la fotografía empieza a ser desarrollada como práctica artística, es que empiezan a, digamos, hacerse complejo el aparato discursivo de la fotografía, hacerse complejo las reflexiones sobre la fotografía, porque la práctica artística es justamente una práctica que existe sobre condiciones de individualidad,
sobre condiciones de subjetividad, etc. Como la práctica artística implica la discursividad singularizada o individualizada, singularizada en una persona o individualizada, es decir, la práctica discursiva creada desde el individuo particular, es por eso que los años 50 son aquellos años que, sobre todo en el momento de fundación del archivo discursivo de la fotografía, van a aparecer estos conceptos que hemos hablado, que hemos citado con anterioridad. Para no extenderme demasiado, voy a leerle dos momentos de Francis Gray. Un epígrafe de su texto de la heliografía sobre las bellas artes. Un fragmento de ese texto es justamente el texto, el segmento del texto que se denomina la fotografía como lenguaje. Voy allá. Cuando se nos llamó hace poco para examinar los últimos resultados obtenidos en la heliografía por hombres estudiosos, activos y llenos de experiencia, sufrimos una impresión muy viva. La fotografía es, por decirlo así, un tratado de unión entre el daguerrotipo y el arte propiamente dicho. Él le llama fotografía a la impresión sobre el papel. Parece que al pasar sobre el papel, el mecanismo se hubiese animado, que el aparato se hubiese elevado a la inteligencia que combina los efectos, simplifica la ejecución, interpreta la naturaleza y añade a la reproducción de planos y líneas la expresión del sentimiento de las fisonomías. En efecto, la fotografía se ejerce sobre una gama de tonos excesivamente externa, desde la marca fugitiva y vaporosa, pero todavía precisa, tal como Messier Vidal alcanza a fijarla de un soplo, hasta el relieve violento y contrastado de Rembrandt, hasta una intensidad de tono que desafía los recursos del grabado. Tal es la flexibilidad de este instrumento que él justifica sucesivamente los géneros más opuestos, las cualidades más diversas y hasta las maneras más individuales. Esto es un vuelco en el pensamiento sobre la fotografía, el reconocimiento de la individualidad. Reconocer la individualidad significa justamente pasar de la fotografía como simple producto resultado de la mano de la naturaleza al reconocimiento del operador, del individuo que está detrás de la cámara. Dice en otro momento de su fundamentación Francis Way. Me disculpa un segundo. La fotografía traduce a maravillas. Para sobrepasarla será preciso traducir e interpretar. Ella es pues propia para resaltar las cualidades personales de dibujantes tales como Messier de Maison, quien copia a Vidal con tanta fineza, como Messier Soulange-Tessier, quien en este año ha retrasado a Decamps con soltura, como Messier Monilleron, el águila de la litografía, etcétera, etcétera. Aquí hay momentos contradictorios en el discurso de Francis Way. En este momento está hablando Way del uso de la fotografía como un recurso para los pintores y dibujantes. Es decir, si por delante ha reconocido la fotografía como lenguaje y la individualidad, la posibilidad de que en la fotografía se desarrollen las individualidades, también no es menos cierto que de todas maneras Francis Way está viendo la fotografía
en otro momento del discurso en su relación con las bellas artes. Sigue diciendo, la fotografía es muy flexible, sobre todo en la reproducción de la naturaleza. A veces ella procede por masas, desdeñando el detalle como un maestro hábil, justificando la teoría de los sacrificios y dando aquí la ventaja a la forma y allá a las oposiciones de tonos. Esta fantasía inteligente es mucho menos libre de los daguerrotipos sobre placas de metal. Hay más. El gusto particular del fotógrafo penetra en su obra por material que ella parezca a las de los eruditos. ¿Quiénes son estos eruditos? Los científicos. Recuerden que en estos momentos la fotografía está muy a caballo entre la ciencia y la técnica. No que nunca, no que lo haya dejado de estar de alguna manera, pero lo que está valorando Way para este momento histórico en particular es la calidad de las pruebas. Las pruebas obtenidas por artistas son superiores a las de los eruditos. Los primeros escogen mejor sus temas, investigan con éxito efectos de los que tienen un sentimiento innato y la influencia del individuo es bastante perceptible como para que los aficionados expertos a la vista de una copia sobre papel adivinen de ordinario cuál practicante la obtuvo. Ya esto es un reconocimiento absoluto a la individualidad, a la posibilidad de la artisticidad de la fotografía. Después, Francis Way, y ya con esto quiero terminar, habla de la introducción de la verdad. Para Way, la verdad en la fotografía es justamente la capacidad que ella tiene de reproducir las cosas. Y la compara con el dibujo, el grabado, etcétera, que podían hinchar, podían amplificar elementos de la realidad, distorsionarlos, cosa que según Way no se les permite a la fotografía. Por lo cual, para Way está claro de que ese momento de verdad que la fotografía introduce, según él, su capacidad de reproducir lo que Aragón llamó la exactitud, Way la llama la verdad de la fotografía. Esta introducción de la idea de verdad en la fotografía, aunque inicialmente está referida, está relacionada con la idea de exactitud en la reproducción, sin duda va a tomar otros rumbos en la historia de la fotografía posterior. Esa idea de verdad en la fotografía nos llega hasta hoy. Yo quiero llamar la atención sobre aquellos fotógrafos que son aquellos fotógrafos en los que se basa la argumentación de Way. Gustave Legret. Estos son fotos de la Comisión de Monumentos del año 1851 y son fotos que les son muy familiares a Francis Way cuando está haciendo esta argumentación en sus textos. O Edouard Baldus, Henri Lessec, lo dejamos aquí. Perdonen. Stop share. Llegado a este punto, ya hemos visto un conjunto de nociones que se introducen en el campo de reflexión sobre la fotografía tempranamente, que constituyen los fundamentos del archivo discursivo sobre la fotografía y que sin duda van a ser reinterpretados, reconducidos por otros lados, etcétera, en otros momentos del desarrollo de ese archivo. Quiero llamar la atención de que en definitiva en ese momento fundacional del archivo discursivo de la fotografía encontramos elementos con los que lidiamos hoy. Creo que ya es una idea que he repetido en el curso de esta intervención. Es
nos alimenta en nuestra aproximación a la fotografía. No solamente, como decía anteriormente, o sea, moviliza nuestro pensamiento. Es decir, el archivo fundacional de la fotografía está ahí. No está muerto. Está ahí justamente detrás de nosotros, y al fin y al cabo, como está detrás de nosotros, todas nuestras discursividades de alguna manera se refieren, se relacionan de uno u otro modo con ese archivo. Muchas gracias, hasta aquí. Pasemos a los comentarios, las preguntas, etcétera. ¿Me escuchan? ¿Lo escuchamos, Sí. profe? Ok, perfecto. Bueno, cualquier persona. Ok. ¿Se puede hacer una pregunta? Se puede hacer la que ustedes quieran. Gracias. Hola, buenos días, Navarrete, ¿cómo estás? Mira, la relación, quería que hablaras un poquito de la relación entre tu discurso, del discurso narrativo, y las primeras fotos que mostraste del fotógrafo del LA Times. Supongo que nos hicieras el puente de todo lo que nos dijiste del origen de ese archivo primario donde se concibieron las ideas de la fotografía, cómo eso nos ha influenciado, y las fotografías recientes de LA Times. Bueno, yo quiero que justamente las fotografías iniciales eran justamente la idea de una especie de motivación para entrar, porque para los que no se dedican a la investigación histórica del archivo, a la investigación histórica de la teoría, a veces estos temas resultan un poco áridos, un poco difíciles de abordar, porque estamos lidiando con discurso del año 39, discurso del 1839, discurso del año 1841, 40, discurso 44, discurso de 1851, es decir, discursos que parecen excesivamente lejanos en el tiempo. Toda contemporaneidad es pretenciosa. Toda contemporaneidad se cree que funda todo. Toda contemporaneidad se cree que lo inaugura todo. Toda contemporaneidad se cree que constituye una absoluta ruptura y nuevo momento con relación al pasado. Toda esa fatuidad de toda contemporaneidad se hace perfectamente desmontable cuando vemos al archivo como justamente el repertorio de discursos con los cuales lidiamos permanentemente. Es decir, de una u otra manera el pasado nunca se va, sino queda ahí atrás, y de una u otra manera ese pasado siempre informa nuestro presente. En las fotografías iniciales no hay duda de que nos compelen inmediatamente, nos estimulan a identificarnos con lo representado. Nos estimulan de inmediato a no poner en discusión nada de lo representado. Nos compelen de inmediato a sensibilizarnos con lo representado. Y justamente esos sentimientos que nos dan son los sentimientos que estuvieron presentes en estos momentos iniciales de fundación del archivo discursivo de la fotografía, cuando estos hombres se están enfrentando a las fotografías e intentan reflexionar y crear un corpus de ideas sobre cómo entender las fotografías, cómo pensar sobre ellas. Es decir, me parecía importante introducir esta charla con unas fotografías que nos reclaman la identificación con sus contenidos. Porque esas fotografías que nos reclaman nuestra identificación con su contenido nos traen y nos ponen encima de la mesa de nuevo todo el archivo de la fotografía, todo el archivo discursivo de la fotografía que se construye
desde los mismos orígenes de la fotografía. Digamos, la articulación está en cómo cierta fotografía del presente, yo creo que toda la fotografía del presente despiertan en nosotros o nos compelen, nos invitan, nos estimulan a situarnos como espectadores en una relación emocional de identificación, que son las mismas relaciones educacionales y profesionales de identificación en las cuales se construyen estos discursos iniciales sobre la fotografía. Podríamos haber llegado a Strand, a Weston. Yo preferí referirme a esos primeros 20 años. Claro, escogí el periodo más árido, más difícil, ese que todo el mundo cree que ya está demasiado sobrepasado y eso está muy anticuado. Resulta que eso ahí, constantemente, cuando hablamos de la fotografía, estamos todo el tiempo regresando de una u otra manera o usando de una otra manera conceptos, ideas, etcétera, que se constituyeron en ese archivo, que se produjeron en el marco de producción reflexiva a la hora de constituirse ese archivo. Digamos que esa era la intención y creo que parte queda por ustedes, es decir, es como ver, si para mí que siempre ha sido tan importante recopilar textos del pasado como historiador, pero no me interesa el pasado por el pasado solamente. Es decir, me interesa también ver cómo estos textos se movilizan en la historia y cómo al final aflora en uno u otro momento de nuestra experiencia contemporánea. Cuando vemos, para un poco extenderme a otro lado, cuando vemos una fotografía abstracta contemporánea, sin duda nos vienen a la mente las ideas de plano, líneas, superficie, etcétera, que fueron las ideas con que los vanguardistas Paul Strand o Weston, etcétera, construyeron su ideario sobre la fotografía. Es decir, al fin y al cabo, todas esas ideas se constituyen en una reserva, y aunque en una reserva que informa el presente y sobre las cuales articulamos nuestra relación contemporánea con la fotografía. ¿Algo más? Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Bienvenidas a abrir sus micrófonos, a hacer cualquier comentario o pregunta. Hola, José Antonio. Hola, Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto de escucharte y bueno, esta introducción que nos haces a pensar un poco, bueno, cómo se habló de la fotografía en primera instancia. ¿Qué viene un poquito después? ¿Nos puedes avanzar así? O sea, ¿qué pasa? Danos un... Pero yo creo, por ejemplo... Y también un poquito qué pasó en América. O sea, ¿cuándo se empieza a escribir, no sé, en nuestro continente sobre esto, a pensar, a hablar? Bueno, yo he querido usar justamente... claro, escritos de Aragó, el escrito de la presentación del daguerrotipo, porque eso es el discurso fundacional, el primer discurso histórico sobre la fotografía. He querido utilizar lo que habló Talbot en su libro El lápiz de la naturaleza, porque sin duda Talbot establece uno de los paradigmas fundacionales de la fotografía, que además no solamente ha tenido la cabida, todavía hoy se discute. Todavía yo puedo recibir, es decir, ese problema de la artisticidad de la fotografía que va y viene y que se alimenta de nuevas formas, etcétera. El surgimiento de los teléfonos celulares y la proliferación de imágenes fotográficas con el celular han vuelto a poner en tela de juicio la posibilidad de que la fotografía integre el arte y sea capaz de producir arte. Es decir,
prácticamente cada nueva oleada de tecnología, cada cambio tecnológico, cada nueva oleada de reflexión, vuelve a poner sobre el tapete las mismas ideas con nuevos argumentos, pero al fin y al cabo esos nuevos argumentos, los propios que usan esos argumentos no lo saben, pero se conectan con ideas de hace 150 años y en ocasiones las repiten casi exactamente. Es decir, pretendiendo ser muy novedosos y muy contemporáneos, repiten ideas que se dijeron hace 150 años. Es decir, lo que quiero llamar la atención es, para responderlo primero, es que cada cambio tecnológico, cada nuevo momento de masificación de la producción de imágenes, así como cada cambio y cada transformaciones que se producen en el proceso de producción de arte, sacan de nuevo a colación el archivo discursivo de la fotografía y lo vuelven a someter a una discusión contemporánea. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí, claro, para hablar en una hora, hora y cuarto, que fue lo que usé, me interesaba, como dije, utilizar los textos que se refieren a aquellos textos que son fundacionales en ese archivo, pero la reflexión sobre la fotografía en América Latina, curiosamente, aparece desde el mismo año 1840 aproximadamente, es decir, unos meses después. Yo tengo recogido en mis archivos una discusión que se produce en el año 1841 y se publicó en un periódico en La Habana sobre la diferencia entre grabado, dibujo y fotografía, que implicó, es una discusión anónima, pero son como 3 artículos distintos, muy bien fundamentados, donde hay una discusión sobre estos procedimientos, máxima además cuando en estos primeros momentos, si usted quería hacer, es decir, hasta que el calotipo no se difunde, y además el calotipo tuvo muchos problemas para su difusión, porque además también estaba amparado por una ley de patente. Entonces Talbot era muy quisquilloso y pretendió mantenerlo bajo control. No pudo, pero se pasó los primeros años, los años 40, boicoteando la expansión del daguerrotipo, porque por supuesto se expandía su uso y las patentes, los pagos de patente no aparecían, y él todo el tiempo exigiendo que le pagara los derechos, cosa que además no impidió que al fin el medio del calotipo se siguiera difundiendo. Pero realmente no es hasta la aparición del colodión húmedo en 1853 que la fotografía no logró un medio de reproducción de múltiples copias, etcétera, que se internacionalizara más fácilmente. Lo que llama la atención es que cuando vemos este libro de 1844, El lápiz de la naturaleza, ustedes saben que cada ejemplar del libro es con las fotos pegadas, porque no existe ningún procedimiento para imprimir las fotografías. Yo no me estoy viendo. ¿Ustedes me ven? Sí, lo vemos. Te vemos. Ok, perfecto. Nosotros no teníamos, o sea, no había un medio para reproducir la fotografía. Por lo tanto, los primeros fotolibros, los primeros libros que difunden imágenes, son con imágenes, es decir, que primero nada más que podía ser el calotipo, años 40, tanto el libro de Anna Atkins del 43 como el libro de Talbot del 44, son libros producidos o libros hechos en los cuales se imprimen los negativos, se hace el positivo, se hace un número determinado de positivos y los positivos se pegan sobre cada página del libro. Por lo tanto, también tenían unas ediciones relativamente limitadas. No había modo para la época y lo existió hasta ya los años 80 del siglo XIX, modos de imprimir la fotografía
en una publicación. Ese era el método utilizado. Eso quiere decir que muchas veces las fotografías se utilizaron en los años 40 vertidas a la litografía, es decir, reproducidas como grabados litográficos u otra técnica, y eso se usó mucho, como decía, en los años 40, 50 e incluso en adelante. Y esta discusión de la que hablaba, año 1841, entre diversos factores de la producción de imágenes en La Habana sobre qué medio es el más eficiente para reproducir, de reproducción de imágenes, está motivada porque en el año 1841 un litógrafo, o sea, un artista utilizó 2 daguerrotipos que los vertió, los pasó a imágenes litográficas y los incluyó en una serie de litografías sobre La Habana que se estaba publicando. Eso fue en el 41 y rápidamente, como son, incluso lo dicen las copias, litografías sobre daguerrotipos, es decir, basándose en el daguerrotipo, eso motivó una discusión que aparece y que tengo registrada en el año 1841 sobre fotografía, daguerrotipo, es el centro, es el medio de producción que se pone en discusión, daguerrotipo, grabado litográfico, etcétera, y las casas de producción de publicaciones en la época. Digamos, son no solamente, es decir, hemos encontrado en distintos lugares del continente textos tempranos que hablan de una u otra manera sobre la fotografía. Claro, fundamentalmente repiten las ideas fundamentales que han alimentado las primeras discusiones en Francia con la aparición del daguerrotipo o las discusiones con la introducción del calotipo, que no tuvo mucha difusión en América Latina. Lo que quiero decir es que tiene como característica ser todavía textos bastante pegados a la fuente, pero de todas formas tiene una gran importancia porque intentan comprender esos medios en su aplicación a los contextos locales particulares. Y aquí voy a llamar la atención sobre algo que me interesa muchísimo y vale muy bien la pregunta para esto. Yo creo que nosotros tenemos un archivo discursivo sobre la fotografía que es fundamentalmente un archivo construido de pensar la imagen ontológicamente, es decir, qué cosa es la imagen fotográfica, pero normalmente se trata de un archivo, dando desde las particularidades del medio, qué cosa es el medio, qué propicia el medio, etcétera. Pero creo que mucho se ha desatendido la discusión, y yo estoy repitiendo el mismo esquema en esta clase que he presentado hoy, pero creo, y esperaba que alguien me preguntara algo para decirlo, que hoy tenemos también que pensar el archivo discursivo de la fotografía desde una perspectiva contextual. Y también tenemos que pensar el archivo discursivo de la fotografía desde los problemas que atraviesan, de las prácticas sociales que atraviesan el tejido social. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que en estos momentos ya tenemos conciencia plena de que dos imágenes muy parecidas entre sí, incluso hechas desde los mismos criterios de construcción, pero pertenecientes a dos
contextos distintos operan de manera absolutamente diferente en cada uno de sus contextos. Esto nos trae una reflexión que creo que es muy importante. Creo que hay que pensar las imágenes y hay que pensar cada vez más el archivo discursivo de la fotografía desde las problemáticas interpretativas que sobre las imágenes se generan en los diferentes contextos. Que esto disemina nuestra aproximación al archivo, se hace un archivo excesivamente grande, creo que sí, pero quizás también hay ciertos problemas que pueden ser líneas de trabajo para pensar en ese archivo discursivo de la fotografía desde las prácticas sociales y críticas. Porque hay discursividades sobre los problemas de construcción de la nación, o hay discursividades sobre como los problemas de construcción identitarios o de las identidades, etcétera, que son problemas que están en todas partes y que al fin y al cabo nos dan otra versión de cómo se puede construir el archivo discursivo de la fotografía, porque sin duda todos esos fenómenos son fenómenos que están atravesados por la reflexión crítica y también por la reflexión crítica de cómo el medio, la fotografía, interviene en esos procesos. Yo publiqué en el año 2009 con la Fundación, entonces se llamaba Fundación para la Cultura Urbana, un libro que se llama Fotografiando en América Latina, que para mí fue justamente un libro que recogió textos que había escrito sobre cómo pensar el archivo discursivo de la fotografía desde la problemática de la construcción de las identidades. Ese libro lo publiqué en el año 2009 con la Fundación. Tuve la fortuna de que en el año 2017 se hiciera una reedición de él en Montevideo. Creo que justamente hoy tenemos que ver, no es necesario desestimar lo que se ha construido en el archivo discursivo de la fotografía desde una práctica que piensa la fotografía per se como medio específico particular. Pero creo que se hace muy importante estudiar la construcción del archivo discursivo de la fotografía desde la historia teórica, desde la posibilidad de construir teoría y reflexión sobre las prácticas sociales y culturales que atraviesan ese archivo, y no solamente desde el medio y sus especificidades. Siempre, al fin y al cabo, todos esos discursos se encuentran en un momento dado, y es importante esos momentos de encuentro. No sé si respondí. Sí, gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Nos da tiempo para una pregunta más, si alguien más se anima. Hola, Bueno, ajá, tengo una Lina, pregunta. adelante. Hola, buenos días, Lina. María. Buenos días Ah. a todos. A mí me gustaría, por curiosidad, saber qué artista, o sea, qué fotógrafo contemporáneo es de su preferencia. Mira, yo tengo una apreciación muy generosa de la fotografía, como de cualquier práctica del arte. Es decir, nunca he entendido cómo hacer la lista de los 10 y ni siquiera la lista de los 100. Primero porque soy muy ecléctico en gustos. Y como soy tan ecléctico en gustos, me muevo
por muchas diferencias, muchas prácticas diferentes de la fotografía. Es decir, que yo he tratado en los últimos años, sobre todo, de trabajar sobre una idea de fotografía global, porque mi formación, que es una formación como autodidacta, es parte de la fotografía occidental, por supuesto. Es decir, Europa, Estados Unidos, y por supuesto, por el ser latinoamericano, me estimuló a investigar y estudiar sobre fotografía latinoamericana. Pero los últimos años en particular han sido para mí muy importantes. Yo creo que los últimos 15 años, 20 años, los últimos 20 años, en tratar de construir una mirada global sobre la fotografía. Es decir, cada vez me han interesado más las prácticas fotográficas en Asia, en África, en esas regiones, en Oceanía, es decir, en esas regiones que no han formado parte históricamente de la historia de la fotografía. E incluso puedo decir que uno de mis trabajos actuales, yo publico en Miami, soy editor, coeditor Félix Suazo y yo nos compartimos el trabajo editorial de un newsletter que publica Media Gallery que se llama About Images, y hay una sección que se llama Memories. Es simplemente un timeline, pero un timeline que confecciono fundamentalmente yo. Félix de vez en cuando me ayuda, pero yo soy el historiador de los dos, el historiador dedicado a la fotografía de los dos, y por lo tanto el mayor peso normalmente recae sobre mí, en la cual trato de construir un timeline sobre la fotografía. Hay un timeline diferente en cada número, desde los orígenes de la fotografía hasta la actualidad, recorriendo el mundo. Es decir, entendiendo la fotografía como una práctica, porque la fotografía es un invento moderno. La fotografía coincide con la Organización Mundial de los Viajes a Vapor. Y es decir, hay que ver también los inventos, cómo se expanden en relación con ciertos otros inventos que lo ayudan a expandirse. Mientras que la fotografía se empieza en 1839-40, los años 40 son decisivos internacionalmente para la creación de las grandes compañías a vapor que crean un turismo internacional de alta clase y de empresarios, los primeros empresarios internacionales, la gente que viaja para hacer negocios en otra parte, y con ellos se expande la fotografía también, y por eso la fotografía se expandió tan rápidamente. Es decir, es una práctica moderna, de ese primer momento de la modernidad, no de la modernidad del siglo XX, sino de ese primer momento de la modernidad decimonónica, y como práctica moderna se extiende con una velocidad increíble internacionalmente. Y empieza a practicarse internacionalmente, y lo más interesante es que han sido los últimos 20 o 30 años que han permitido crear una comprensión global de la fotografía. Entonces, para volver a tu pregunta, Linda, y podértela contestar, en los últimos años me ha interesado particularmente identificar fotógrafos africanos, fotógrafos asiáticos, en toda la diversidad, porque África, no, uno dice África y es como decir América Latina, es decir, es una construcción geográfico-cultural que es bastante conflictiva, dada la diversidad de países, de idiomas, incluso en el caso de África, que cohabitan esa construcción llamada África, incluso de diferencias culturales, niveles de desarrollo económico, diferencias de construcción de los escenarios artísticos contemporáneos, etc. O sea, independientemente de que sigo trabajando con los artistas de Occidente, que son sobre todo con los que más trabajo en la práctica curatorial, pero he tratado de informarme en los últimos años mucho sobre Asia, África, fundamentalmente, y los artistas contemporáneos, porque creo que están haciendo un trabajo increíble
para que entendamos nuestra contemporaneidad de una manera muy más generosa, de una manera con menos prejuicios. Una manera más abierta para alguna otra. Gracias a ti. Por aquí, por el chat, nos dejaron una, te la voy a leer, profe, de Joana Pérez Daza, que comenta: pensando en las fotos que mostró al inicio sobre Ucrania, me pregunto sobre el papel de los medios actuales y las redes sociales en la difusión y construcción del archivo del discurso fotográfico. Bueno, yo he trabajado sobre todo, para mí fue muy importante a partir de que en el año 2003 se produjo en el Metro de Londres, lo que se, la explosión del Metro de Londres, que fue registrada por los pasajeros. A mí a partir de ese momento me empezó a interesar la fotografía producida por la gente común. Y esa gente común que me ha permitido ver la documentación del CABIT internacionalmente. Es decir, yo creo que hoy tenemos, y coincido en la pregunta de Joana con un punto fundamental, que hoy tenemos dos direcciones, para llamarle de alguna manera, creo que hay un mejor medio de llamarles, pero no encuentro la palabra ahora, en lo que se construye una visión de los hechos de la contemporaneidad. Una sigue siendo el fotoperiodismo, como que mostramos en los inicios. Y otra es la producción fotográfica, así como videográfica, pero también hay mucha fotográfica, de las personas que participan de los acontecimientos de una u otra manera y los registran. Es decir, si antes sabíamos lo que pasaba en el mundo por las fotos de los fotógrafos de prensa, hoy las fotos de prensa se comparten con la foto, o comparten un papel, un peso, con las fotos producidas por los ciudadanos comunes. Creo que esas son dos grandes líneas de trabajo, pero a mí me ha llamado la atención, he visto algunas fotos tomadas, no tuve tiempo de rastrearla porque eso me llevaba un rastreo que no me podía consumir el tiempo requerido para ello. He visto fotos de ciudadanos del conflicto o de la invasión, para llamarle propiamente, de la invasión rusa a Ucrania. He visto fotos de ciudadanos y realmente no se diferencian mucho del espíritu que hay en algunas de las fotos de los fotógrafos de prensa contemporáneos. Yo diría que no hay duda de que ¿cuál es el papel de los medios en esta época en la construcción de las maneras en que vemos los acontecimientos? Yo creo que desde sus orígenes ha sido muy importante la manera en que nos presenta la fotografía para que a los que vemos la fotografía y desde ello participamos en la construcción de los acontecimientos, digamos, asimilamos también esos acontecimientos. No hay duda de que tanto la fotografía de prensa ha sido históricamente un medio de construcción de visiones sobre los acontecimientos, como lo es hoy también y cada vez en mayor medida las fotos construidas por los ciudadanos comunes. A mí me parece maravilloso este nuevo cauce visual de registro de los acontecimientos que es propiciado por los propios ciudadanos. Creo que en definitiva significa también una posibilidad de ver, de entrar en comunicación con nuevas visiones creadas desde la ciudadanía que de alguna manera muchas veces replican los discursos mediáticos o de alguna manera
también de alguna manera crean nuevas posibilidades de ver los acontecimientos. Aclaro algo, y creo que es importante. Quisiera que fuera que yo creo que en definitiva no hay manera de relacionarse con la realidad sino a partir de las construcciones discursivas que se proveen sobre esa realidad. Por lo tanto, estamos en la posibilidad de relacionarnos mejor o peor con esas realidades. ¿Cuál es la credibilidad para mí de la documentación de los fotógrafos de prensa que están en el territorio de Ucrania hoy? La credibilidad me la da, o la identificación con su trabajo me la da un conjunto de hechos que están alrededor de la fotografía y de que al fin y al cabo constituyen otras formas discursivas que comparten las visiones de la fotografía, empezando por supuesto por el dilema histórico que se está tratando de ventilar en esta invasión ruso-ucrania. Es decir, creo que por supuesto las imágenes hoy, para que independientemente de que puedan ser imágenes que nos estimulan a la identificación, las tenemos que poner en un marco discursivo mucho más complejo, donde concurran otras discursividades, no necesariamente fotográficas, para podernos relacionar más productivamente con esas imágenes. ¿Alguna otra pregunta? Estamos listos, profe. Había una última persona que preguntó si era posible seguirlo por redes sociales o por algún otro medio en el cual usted esté activo para seguir sus reflexiones. Comentan por aquí. Bueno, yo creo que... Bueno, tengo una página ahí en Academia Education, donde he colgado algunos textos, muy pocos. Y claro, trabajo en diferentes espacios, en diferentes lugares. Y eso hace que algunas cosas circulan en un lugar y no en otro. Claro, hoy tenemos hoy tenemos la web para que nos permite cómo hacer circular los trabajos más abundantemente, pero no pudiera decir que hago el mejor uso de esos recursos, porque trabajo mucho más en tratar de producir reflexión, ya sea histórica, crítica, etcétera, que en promoción, lo que parece que sin duda es una falta mía. No puedo decir mucho más que eso. Es decir, página esa, pueden consultar en Art Media Gallery, por ejemplo, pueden consultar también el timeline. A mí me encanta ese timeline porque es de alguna manera un modo de referir mi interés por entender la fotografía como una práctica global, por entender, es decir, por darle espacio a sucesos, hechos, eventos, etcétera, producidos en los más diferentes contextos. Yo creo que estoy absolutamente convencido de que hay que reescribir la historia de la fotografía, como que hay que replantearse el archivo discursivo de la fotografía. Bueno, muchísimas gracias, profe, por esta super clase. Gracias a todos los que participaron, a todos los que también interactuaron con el profesor. Manténganse muy atentos a las redes sociales del archivo, las redes sociales de la sala. Seguiremos ofreciendo más de estas masterclasses a razón de la Cátedra para el Estudio de la Imagen Fotográfica. Así que bueno, cada vez que vean alguna oferta... Quiero agregar una sola cosita. Claro, por favor. Otra cosa. Yo quiero decir algo. Mi intervención ha sido fundamentalmente sobre el archivo discursivo. Y aparte del archivo discursivo está el archivo de imágenes. La relación entre uno y otro es bastante compleja. Merecería otra intervención que no tengo en mente por el momento desarrollar. Pero creo que es importante replantearse que es
la relación compleja entre esos dos componentes del repositorio sobre la fotografía, uno físico y otro reflexivo, etc. Es todo. Discúlpame. No, por favor, profesor, muchísimas gracias de verdad por esta clase. Y bueno, seguiremos entonces en contacto con todos ustedes para contarles un poco más sobre esta cátedra para el estudio de la imagen fotográfica. Gracias por conectar y que tengan una feliz semana. Gracias a todos.